Nunca pensé que acabaría contando algo así, pero después de todo lo que pasó entendí que hay historias que uno no cuenta para dar lástima, sino para dejar constancia de que la verdad, aunque tarde, siempre termina encontrando una grieta por donde salir. Mi hermano mayor, al que voy a llamar Marco, siempre fue el orgullo de mis padres. No porque fuera mejor persona, ni más trabajador, ni más inteligente, sino porque tenía un talento especial para hacer que todos vieran en él lo que quería que vieran. Era encantador cuando le convenía, servicial cuando necesitaba algo, y sabía exactamente qué decir para ganarse la confianza de cualquiera. Yo, en cambio, siempre fui más reservado. Nunca tuve esa facilidad para impresionar a los demás, así que aprendí desde joven a depender de mí mismo. Mientras Marco iba de idea en idea, de negocio fallido en negocio fallido, yo me fui de casa, estudié, conseguí un trabajo estable y construí una vida tranquila lejos de mi ciudad natal. Durante años esa distancia me ayudó a no ver ciertas cosas. Mis padres lo ayudaban constantemente. Si Marco tenía deudas, ellos aparecían. Si quería emprender algo, ellos ponían el dinero. Si cometía un error, siempre había una excusa. Yo no lo cuestionaba demasiado porque no quería vivir atrapado en resentimientos familiares. Además, aunque sabía que lo trataban distinto, nunca pensé que esa diferencia acabaría arrastrándonos a algo tan oscuro. Para mí, mis padres seguían siendo personas decentes y en el fondo creía que cuando llegara el momento de resolver asuntos importantes, actuarían con justicia. Pero todo cambió en cuestión de horas. Primero mi madre sufrió un derrame cerebral. La llamada me llegó de madrugada y todavía recuerdo el frío que sentí al escuchar la voz temblorosa de una vecina diciéndome que la ambulancia se la había llevado de urgencia. Antes de que pudiera siquiera organizar el viaje, llegó la segunda noticia. Mi padre, que ya tenía problemas cardíacos desde hacía años, se desplomó en el hospital después de enterarse de lo de mi madre. Murieron el mismo día. Dos personas con las que yo tenía una relación complicada, sí, pero que seguían siendo mis padres. Dos presencias que de pronto desaparecieron, dejándolo todo suspendido en una especie de silencio insoportable. Tomé el primer vuelo que pude. Llegué agotado, con la mente en blanco, esperando encontrarme con una casa llena de duelo, de confusión, de llanto. Y sí, había algo de eso, pero también había otra cosa. Marco ya estaba allí, y desde el primer momento noté que su tristeza tenía algo raro. No era que no estuviera afectado. Era más bien que parecía estar procesando todo de una manera demasiado práctica, demasiado rápida. Mientras yo apenas podía sostener una conversación sin sentir que me faltaba el aire, él ya estaba revisando cajones, abriendo archivadores, contestando llamadas, entrando y saliendo del despacho de mi padre con una energía que no encajaba con lo que acababa de ocurrir. En ese momento quise creer que era su forma de lidiar con el dolor. Hay gente que se derrumba y gente que se vuelve automática. Pensé que Marco pertenecía al segundo grupo. No discutí nada. No pregunté demasiado. Los primeros días pasaron entre el funeral, las visitas de familiares, las flores, los trámites más urgentes y esa sensación absurda de que el tiempo seguía avanzando aunque nuestro mundo acabara de partirse en dos. Yo apenas dormía. Comía por obligación. A ratos me sentaba en la habitación donde había crecido y miraba a la pared durante minutos enteros sin pensar en nada. Pero cada vez que bajaba al salón o cruzaba el pasillo, veía a Marco haciendo algo. Siempre algo. Siempre ocupado. Siempre adelantándose a todos. Ahora, mirando hacia atrás, creo que el fraude empezó mucho antes de que mis padres murieran. Pero el verdadero despojo comenzó esos días, cuando todavía estábamos demasiado rotos para sospechar. Parte 2. Unas 2 semanas después del funeral, cuando la casa por fin quedó en silencio y los parientes dejaron de pasar con sus pésames repetidos y sus abrazos incómodos, Marco me dijo que ya era hora de hablar de los asuntos importantes. Usó esas palabras como si estuviera organizando una reunión de negocios y no decidiendo qué hacer con todo lo que nuestros padres habían dejado atrás. Me pidió que nos viéramos en una cafetería del centro porque, según él, ahí podríamos hablar tranquilos.
Acepté porque entendía que tarde o temprano habría que revisar papeles, cuentas, propiedades y todas esas cosas que uno nunca quiere tratar justo después de una pérdida, pero que inevitablemente aparecen. Cuando llegué, él ya estaba sentado en una mesa del fondo. Tenía una carpeta negra apoyada sobre las piernas y una expresión extrañamente serena. No la serenidad triste de alguien resignado, sino la calma de quien cree tener una situación completamente bajo control. Me saludó con un gesto breve, esperó a que me sentara y, sin rodeos, sacó varios documentos. Lo hizo con una especie de ceremonia fría, casi ensayada, como si llevara días esperando ese momento. Me dijo que había hablado con el abogado familiar y que había algo que yo debía saber. Después deslizó el primer papel hacia mí. Era un testamento. O al menos eso parecía. Comencé a leerlo con la atención torpe de alguien que todavía estaba emocionalmente descompuesto. Tardé varios segundos en entender lo que tenía enfrente. Según ese documento, mis padres habían modificado su última voluntad 2 años antes. La casa familiar, el edificio de departamentos, las inversiones y prácticamente todos los bienes quedaban a nombre de Marco. Yo solo recibiría una cantidad fija de dinero, descrita casi como una compensación simbólica. En otras palabras, me estaban sacando por completo de la herencia real. En ese papel figuraba que mis padres habían tomado esa decisión porque Marco era, supuestamente, quien mejor podía administrar el patrimonio familiar, mientras que yo ya había construido una vida independiente lejos de ellos. Recuerdo la sensación exacta de ese instante. No fue rabia inmediata. Fue algo más raro, más lento. Como si una parte de mí se negara a procesar lo que estaba leyendo porque resultaba demasiado absurdo. Le pregunté si eso era una broma. Él ni siquiera sonrió. Dijo que no, que era la voluntad de nuestros padres y que él simplemente estaba encargándose de que se cumpliera. Me quedé mirando el documento una y otra vez, buscando algo que explicara aquel disparate. Las firmas estaban ahí. Los sellos también. Todo lucía formal, aparentemente impecable. Y, sin embargo, algo me hizo ruido desde el primer segundo. Mi padre había sido obsesivo con la equidad. Podía ser severo, testarudo y difícil, pero siempre repetía una idea con total claridad: lo que quede será de los dos por igual. Lo había dicho delante de mí varias veces. Incluso lo comentó cuando yo era adolescente y una tía se peleó con sus hermanos por una herencia. Recuerdo que en aquella ocasión golpeó la mesa con 2 dedos y dijo que nada destruía más rápido a una familia que el dinero mal repartido. Por eso, ver ese documento me provocó una incomodidad instantánea. No porque me costara creer que me quisieran menos, sino porque no sonaba a ellos. No sonaba en absoluto a mi padre. Le pregunté a Marco cuándo se había cambiado ese testamento. Me respondió que 2 años antes, durante una etapa en la que mis padres habían estado revisando todo lo relacionado con sus bienes. Le pregunté por qué nunca se había mencionado algo tan importante. Me dijo que no tenían por qué avisarme. Le pregunté si el abogado familiar estaba al tanto. Contestó que sí, con la misma seguridad molesta con la que alguien recita una mentira preparada. Cuanto más hablaba, más notaba en él una impaciencia contenida, como si quisiera llegar a una parte específica de la conversación. Y esa parte llegó enseguida. Sacó otro juego de hojas y me dijo que necesitaba mi firma para agilizar el proceso. Según explicó, yo solo debía reconocer oficialmente la existencia del testamento y renunciar a futuras reclamaciones. Es una formalidad, dijo, empujando un bolígrafo hacia mí con la punta de los dedos. Lo observé en silencio. La forma en que evitó mirarme directamente me confirmó algo que todavía no podía probar: estaba apurado, y la prisa en estos casos casi siempre esconde miedo. No firmé. Le dije que quería revisar todo con calma. Por primera vez desde que comenzó la reunión, su expresión cambió de verdad. Se tensó. Me dijo que no tenía sentido complicar algo que ya estaba decidido. Luego intentó sonar conciliador y aseguró que estaba siendo razonable, que incluso había insistido para que me dejaran esa compensación económica porque sabía que yo también merecía algo.
Esa frase terminó de revolverme el estómago. No respondí. Guardé distancia, me levanté de la silla y le dije que hablaríamos después. Salí de aquella cafetería con un documento en la mochila y una sospecha creciendo dentro de mí. Todavía no sabía cuánto iba a descubrir. Solo sabía una cosa: si firmaba, perdería cualquier posibilidad de entender qué estaba ocurriendo realmente. Parte 3. Esa misma tarde llamé al bufete que había llevado durante años varios asuntos legales de mis padres. No quería montar una escena ni acusar a nadie sin pruebas, así que me limité a pedir información. La secretaria, una mujer que conocía desde hacía mucho tiempo porque había trabajado con el abogado familiar desde que yo era adolescente, me atendió con amabilidad. Le expliqué que estaba revisando temas de sucesión y que necesitaba confirmar la fecha del último testamento. Al principio no noté nada raro. Escuché el sonido del teclado, una breve espera, hojas moviéndose al otro lado de la línea. Entonces su tono cambió. No fue dramático, pero sí claramente confundido. Me dijo que en los archivos del despacho no aparecía ninguna modificación reciente. Pensé que tal vez había entendido mal y le repetí la fecha aproximada que Marco me había dado. Volvió a revisar. La respuesta fue la misma: no había constancia de un cambio de testamento en los últimos años. Esa llamada fue la primera grieta real en la versión de mi hermano. Cuando colgué, me quedé inmóvil unos segundos con el teléfono en la mano. Si el despacho de confianza de mis padres no sabía nada de ese supuesto nuevo testamento, solo había dos posibilidades. O Marco había recurrido a otro abogado sin que nadie lo supiera, lo cual ya era extraño, o el documento que me mostró no era legítimo. Cualquiera de las dos opciones era grave, pero la segunda abría una puerta mucho más peligrosa. Aún así, no quise precipitarme. Podía existir una explicación. Podía haber un error administrativo. Podía tratarse de un documento privado todavía no registrado. Empecé a repetirme esas hipótesis porque la alternativa era demasiado brutal: aceptar que mi propio hermano podía haber falsificado la voluntad de nuestros padres. A la mañana siguiente pedí una copia certificada del testamento registrado oficialmente. Tardó unos días, y ese pequeño lapso me pareció interminable. Mientras esperaba, Marco seguía comportándose como si todo estuviera resuelto. Entraba y salía de la casa, hablaba de reparaciones, de vender algunas cosas, de reorganizar alquileres del edificio de departamentos. Incluso se permitió comentar, como quien no quiere la cosa, que tal vez sería mejor que yo regresara pronto a mi ciudad para no entorpecer el proceso. Esa fue la primera vez que sentí rabia auténtica. No solo estaba actuando como dueño de todo, sino que parecía molesto por mi mera presencia, como si yo fuera un obstáculo inesperado en un plan que daba por completado. Cuando al fin llegó la copia oficial, me encerré en la habitación de invitados para leerla sin interrupciones. Era el testamento que yo recordaba. Claro, sencillo, directo. Todos los bienes se dividían entre ambos hijos en partes iguales, salvo algunos objetos personales con destinos específicos. No había ninguna cláusula favoreciendo a Marco de forma especial. No había una reducción de mi parte. No había nada parecido a lo que él me había mostrado en aquella cafetería. Sentí una mezcla brutal de alivio y horror. Alivio porque mi intuición no estaba equivocada. Horror porque eso significaba que mi hermano me había mentido de forma deliberada en pleno duelo, intentando que firmara una renuncia basada en un documento falso. Pero incluso entonces, una parte de mí seguía resistiéndose a ver el cuadro completo. Pensé que quizás se trataba de un intento desesperado, aislado, una maniobra sucia para quedarse con la casa. Todavía no sabía que el testamento falso era apenas una pieza de algo mucho más grande. Comencé a preguntarme qué más podía haber tocado. Si estaba dispuesto a inventar una última voluntad, ¿qué le impedía haber manipulado cuentas, contratos o poderes? Esa idea me hizo recordar algo que al principio había pasado por alto. En los últimos meses antes de morir, mis padres habían mencionado varias veces que Marco los estaba ayudando con temas financieros. En su momento no le di importancia.
Mis padres se hacían mayores y era normal que necesitaran apoyo para ciertos trámites. Pero ahora esa ayuda empezaba a sonar menos inocente. Decidí revisar los movimientos bancarios del último año. No fue sencillo, pero como heredero legal tenía derecho a solicitar cierta información. El proceso tomó tiempo y paciencia. Formularios, llamadas, identificaciones, esperas interminables. Todo eso mientras trataba de no alertar a Marco de que estaba investigando. Le respondía con monosílabos cuando escribía, evitaba discutir y fingía estar pensando mis siguientes pasos. En realidad, ya había tomado una decisión silenciosa, no volvería a confiar en nada que saliera de su boca. Cada papel, cada fecha y cada firma tendrían que probarse por separado. Cuando finalmente tuve acceso a los primeros reportes, entendí que la pesadilla apenas estaba comenzando. Parte 4. Al principio los movimientos bancarios parecían normales. Pagos habituales, transferencias pequeñas, gastos médicos, recibos domésticos, los cobros de los alquileres del edificio. Pero cuanto más avanzaba en los extractos, más aparecían operaciones difíciles de justificar. Había transferencias de cantidades importantes enviadas desde las cuentas de mis padres hacia sociedades de responsabilidad limitada cuyos nombres no me decían nada. Algunas cifras eran lo bastante altas como para llamar la atención por sí solas. Otras, más pequeñas, parecían diseñadas para pasar desapercibidas entre el resto de los movimientos. Lo inquietante no era solo la salida del dinero, sino la frecuencia y el patrón. No parecían inversiones espontáneas ni gastos médicos urgentes. Parecían retiros planificados. Anoté los nombres de cada empresa y empecé a buscarlos. Lo que encontré me heló. Varias de esas sociedades habían sido creadas recientemente y en casi todas aparecía Marco de una forma u otra, como administrador, como representante, como socio indirecto o vinculado a alguien de su círculo cercano. Era un esquema más elaborado de lo que yo había imaginado. No estaba intentando quedarse únicamente con una mayor parte de la herencia después de la muerte de nuestros padres, todo indicaba que llevaba meses, quizá años, drenando dinero mientras ellos aún estaban vivos. La idea me produjo una repulsión difícil de explicar. Una cosa es aprovecharse de un trámite. Otra muy distinta es vaciar lentamente el patrimonio de tus propios padres mientras ellos confían en ti. Me obsesioné con las fechas. Quería saber cuándo habían comenzado esas transferencias y bajo qué contexto se habían autorizado. Ahí apareció otro detalle importante. Muchas coincidían con periodos en los que mi padre había estado hospitalizado o convaleciente. Su salud llevaba tiempo deteriorándose. Había días en que estaba lúcido y días en que el cansancio o la medicación lo dejaban completamente vulnerable. Mi madre, por su parte, nunca fue buena con asuntos financieros complejos. Siempre había confiado en que mi padre lo entendía todo mejor. Y cuando él empezó a debilitarse, esa confianza probablemente se trasladó a Marco, el hijo que estaba cerca, el que siempre parecía dispuesto a ayudar, el que tenía la excusa perfecta para sentarse con ellos y decirles dónde firmar. Seguí tirando del hilo. Revisé correos electrónicos viejos a los que logré acceder porque varias cuentas familiares aún estaban vinculadas a dispositivos de la casa. Tardé noches enteras leyendo mensajes administrativos, confirmaciones, consultas y cadenas aburridas que en cualquier otra circunstancia jamás habría mirado dos veces. Hasta que empezaron a aparecer intercambios entre Marco y distintos asesores contables. En algunos hablaban de reorganización patrimonial. En otros, de optimización de transferencias y protección de activos. El lenguaje era técnico, pero detrás de esos términos elegantes se escondía algo muy simple: estaban moviendo dinero, escondiéndolo, redistribuyéndolo en estructuras que solo beneficiaban a una persona. Mi hermano. Uno de los correos me dejó sin aliento. No decía explícitamente voy a robar a mis padres, claro, pero sí hablaba de acelerar ciertos movimientos antes de que hubiera interferencia externa y de asegurarse de que determinados documentos quedaran listos cuanto antes. No mencionaba mi nombre, pero no hacía falta. Yo era la única variable fuera de su control. El hijo que vivía lejos.
El que no estaba mirando. El que, en su cabeza, volvería solo para firmar lo que le pusieran delante y marcharse con una pequeña cantidad de dinero creyendo que había sido desafortunado, nada más. Esa noche casi no dormí. Me senté solo en la cocina de la casa familiar, con una lámpara tenue encendida y una libreta llena de fechas, nombres de empresas y montos transferidos. Todo encajaba demasiado bien. El testamento falso ya no parecía una ocurrencia desesperada improvisada después de la muerte de nuestros padres. Parecía la fase final de un plan mucho más antiguo, extraer dinero mientras ellos seguían con vida y luego, cuando murieran, asegurarse de quedarse también con lo que quedara oficialmente a través de documentos falsificados y presión psicológica sobre mí. No era ambición impulsiva. Era fraude premeditado. Aún así, me faltaba algo esencial. Sospechas, movimientos extraños y correos ambiguos podían apuntar en una dirección, pero necesitaba una prueba sólida, algo que no dejara margen para que Marco se escudara en malentendidos o tecnicismos. Y esa prueba, lo comprendí de pronto, estaba en las firmas. Si lograba demostrar que el testamento que me mostró era falso, todo lo demás empezaría a derrumbarse detrás de él. Ahí fue cuando decidí acudir a un perito. Parte 5. Conseguí una copia clara del supuesto testamento que Marco me había mostrado en la cafetería. Durante varios días dudé sobre el siguiente paso. Parte de mí todavía quería creer que todo tenía una explicación más simple, que quizá estaba interpretando mal los documentos o que había algún procedimiento legal que yo desconocía. Pero cada vez que miraba ese papel volvía a sentir la misma incomodidad. Las firmas de mis padres estaban ahí, sí, pero había algo en ellas que no terminaba de parecerme natural. Finalmente contacté con un perito especializado en análisis de escritura y firmas. Fue una recomendación que me dio un abogado conocido cuando le conté, de manera muy general, que necesitaba verificar la autenticidad de ciertos documentos familiares. No quise contarle toda la historia todavía. Solo pedí que compararan las firmas del testamento con otras firmas auténticas de mis padres en documentos anteriores, contratos de alquiler, escrituras, cartas firmadas, cualquier cosa que pudiera servir como referencia. El proceso no fue inmediato. Tuve que reunir varios documentos antiguos y enviarlos junto con la copia del testamento. El perito me explicó que analizaría presión del trazo, inclinación, ritmo de escritura, pequeñas variaciones que el ojo común casi nunca detecta. Todo eso requería tiempo. Me dijo que tardaría algunas semanas. Esas semanas fueron extrañas. Marco seguía comportándose como si nada estuviera pasando. Incluso comenzó a hablar abiertamente de planes para la casa. Comentó que tal vez derribaría una pared para ampliar la sala. También mencionó vender uno de los departamentos del edificio para invertir en algo mejor. Escucharlo me provocaba una mezcla constante de incredulidad y tensión. Él estaba actuando como dueño absoluto de todo, mientras yo esperaba en silencio los resultados de un análisis que podía destruir por completo su historia. Una noche recibí el correo del perito. Recuerdo que me quedé varios minutos mirando la pantalla antes de abrir el archivo adjunto. Cuando finalmente lo hice, el informe era claro, directo y devastador. Las firmas de mis padres no eran auténticas. El análisis señalaba múltiples inconsistencias, presión irregular, trazos temblorosos que no coincidían con su estilo habitual, pausas artificiales en lugares donde normalmente firmaban de un solo movimiento. En otras palabras, alguien había intentado copiar sus firmas. Y aunque el documento no mencionaba a Marco por nombre, no hacía falta. Era la prueba que necesitaba. En ese momento sentí algo extraño. No fue satisfacción. No fue alivio. Fue más bien una sensación pesada, como si una puerta se hubiera cerrado definitivamente. Porque esa prueba significaba que mi hermano no solo había mentido. Había falsificado la última voluntad de nuestros padres. Y eso ya no era un conflicto familiar. Era un crimen. Parte 6.
Con el informe del perito en mis manos decidí que ya no podía manejar la situación por mi cuenta. Necesitaba asesoría legal seria. Después de preguntar y buscar recomendaciones encontré a un abogado especializado en fraude financiero y disputas hereditarias. Concerté una cita y llevé conmigo todo lo que había reunido hasta ese momento, los extractos bancarios, las listas de transferencias, los nombres de las empresas vinculadas a Marco, los correos electrónicos que había encontrado y, por supuesto, el informe que confirmaba que el testamento era falso. La reunión duró más de 2 horas. El abogado revisó cada documento con una atención que me impresionó. No parecía sorprendido por lo que estaba viendo, lo cual, de alguna manera, resultaba inquietante. Cuando terminó de leer todo, levantó la mirada y me dijo algo que todavía recuerdo con absoluta claridad. Esto es mucho más serio de lo que usted cree. Me explicó que el problema no era solo el testamento falso. Ese documento era apenas una parte visible de algo más grande. Si las transferencias bancarias que yo había encontrado se habían realizado sin autorización clara o aprovechando el deterioro de salud de mis padres, podría tratarse de fraude financiero y abuso económico contra personas mayores. Además, falsificar firmas en un documento legal como un testamento constituía un delito grave por sí mismo. En otras palabras, Marco no solo estaba intentando quedarse con más dinero. Había cometido varios posibles delitos. El abogado me preguntó si Marco sabía que yo estaba investigando. Le dije que no. Me recomendó mantenerlo así. Según él, era importante reunir todas las pruebas posibles antes de hacer cualquier movimiento oficial. También me explicó que estos casos a veces tardaban tiempo, porque era necesario reconstruir con precisión qué había pasado con el dinero y cuando se habían firmado ciertos documentos. Salí de aquella oficina con una mezcla extraña de miedo y determinación. Hasta ese momento todo había sido una investigación personal, algo que hacía en silencio mientras trataba de entender la verdad. Pero a partir de ese momento el asunto entraba en otro nivel. Ya no se trataba solo de recuperar una herencia justa. Se trataba de exponer un fraude completo. Y una vez que ese proceso empezara, no habría forma de detenerlo. Parte 7. Durante los meses siguientes trabajé muy de cerca con el abogado para reunir más evidencia. Cada nuevo documento parecía confirmar lo que ya sospechábamos. Las transferencias bancarias formaban un patrón claro. El dinero salía de las cuentas de mis padres hacia empresas vinculadas directa o indirectamente con Marco. Algunas de esas empresas apenas tenían actividad real. Parecían creadas únicamente para recibir dinero. También logramos obtener registros que mostraban cuando se habían firmado ciertos documentos financieros. Varias de esas fechas coincidían con momentos en los que mi padre estaba hospitalizado o bajo tratamientos fuertes que afectaban su lucidez. Eso no significaba automáticamente que las firmas fueran inválidas, pero sí levantaba muchas dudas sobre si entendía plenamente lo que estaba autorizando. Mientras tanto, Marco continuaba viviendo su vida como si todo estuviera resuelto. Incluso empezó a remodelar partes de la casa familiar. Cambió muebles, contrató obreros para arreglar el jardín y hablaba de convertir una habitación en oficina personal. Ver todo eso me resultaba surrealista. Él estaba construyendo su futuro sobre una base que yo sabía que era completamente fraudulenta. El abogado me repetía constantemente que tuviera paciencia. Estos casos necesitaban tiempo para que las autoridades pudieran actuar con pruebas sólidas. Así que guardé silencio. No confronté a Marco. No mencioné nada de la investigación. Pero cada documento nuevo reforzaba la misma conclusión. Mi hermano no había improvisado nada. Había planeado todo. Parte 8. Finalmente llegó el momento en que el abogado consideró que había suficiente evidencia para presentar una denuncia formal. Ese día recuerdo sentir una tensión difícil de describir. Hasta entonces todo había ocurrido en silencio, dentro de carpetas, informes y conversaciones privadas.
pero al presentar la denuncia, el caso pasaba oficialmente a manos de las autoridades. Eso significaba que Marco pronto descubriría que su plan había sido expuesto. La investigación oficial comenzó poco después. No tuve acceso a todos los detalles, pero el abogado me informaba de los avances principales. Las autoridades revisaron cuentas bancarias, registros empresariales y documentos legales relacionados con las transferencias. También analizaron el testamento falso y el informe pericial sobre las firmas. Todo apuntaba en la misma dirección. Fraude. Falsificación. Manipulación de patrimonio. Durante ese tiempo traté de mantener una vida lo más normal posible. Regresé a mi trabajo, continué con mis rutinas y esperé. Sabía que tarde o temprano llegaría el momento en que todo saldría a la luz. Ese momento llegó un martes por la mañana. No lo supe directamente por la policía. Lo supe por un vecino. Me llamó y me dijo que varias patrullas estaban frente a la casa familiar. Y que Marco acababa de salir esposado. Parte 9. Cuando recibí la llamada del vecino al principio pensé que estaba exagerando. Me dijo que había patrullas frente a la casa y que varios agentes habían entrado hacía unos minutos. Durante unos segundos no supe qué responder. No pregunté detalles, no hice comentarios. Simplemente escuché cómo describía lo que estaba viendo desde la ventana de su casa. Después me dijo algo más. Marco había salido esposado. Recuerdo que colgué el teléfono y me quedé sentado mirando la pared. Había pasado tanto tiempo reuniendo documentos, esperando informes, reuniéndome con abogados y tratando de mantener todo en silencio, que el momento real en que las cosas empezaron a moverse se sintió irreal. Durante meses había imaginado muchas posibilidades, que la investigación se alargara a años, que las pruebas no fueran suficientes, que Marco encontrara alguna manera de evitar consecuencias. Pero ahora estaba ocurriendo de verdad. La policía había intervenido. Más tarde ese mismo día hablé con el abogado. Me confirmó que la investigación había avanzado lo suficiente para ejecutar varias órdenes relacionadas con el caso. No solo estaban revisando el testamento falso, sino también los movimientos de dinero que habíamos señalado durante meses. Al parecer, cuando los investigadores empezaron a revisar con más profundidad las cuentas y empresas vinculadas a Marco, encontraron más irregularidades de las que esperaban. Eso cambió la escala del problema. Lo que inicialmente parecía un conflicto familiar por una herencia comenzó a verse como un esquema de fraude mucho más amplio. Varias de las empresas a las que había transferido dinero tenían registros financieros inconsistentes y algunas ni siquiera tenían actividad comercial real. En otras palabras, el dinero no estaba siendo invertido. Estaba siendo absorbido. Esa misma semana Marco fue interrogado formalmente. No tuve contacto directo con él. De hecho, desde el día de la cafetería apenas habíamos hablado. Pero sabía que estaba intentando defenderse. Según su abogado, todo se trataba de malas interpretaciones, inversiones legítimas y decisiones financieras que mis padres habían autorizado voluntariamente. El problema era que las pruebas no apuntaban en esa dirección. Especialmente después de que el análisis pericial sobre las firmas fuera incorporado oficialmente al caso. Parte 10. El proceso legal fue lento. Mucho más de lo que yo había imaginado al principio. Entre la investigación inicial, la revisión de documentos financieros y las audiencias preliminares, pasó más de un año antes de que el caso llegara a juicio. Durante ese tiempo intenté mantener la mayor distancia posible de toda la situación. No porque quisiera evitarla, sino porque entendí que el sistema legal necesitaba seguir su curso sin interferencias emocionales. Aún así, cada vez que recibía noticias del abogado sentía que revivía todo otra vez. Las pruebas que se presentaron durante el juicio fueron contundentes. Primero estaba el testamento falso.
El perito explicó con detalle cómo había analizado las firmas y por qué concluía que eran imitaciones. Mostró comparaciones con documentos auténticos firmados por mis padres años antes. Las diferencias eran evidentes incluso para quienes no tenían experiencia en análisis de escritura. Luego aparecieron los registros bancarios. Los fiscales mostraron cómo el dinero había salido progresivamente de las cuentas de mis padres hacia empresas controladas directa o indirectamente por Marco. Algunas transferencias coincidían con periodos en los que mi padre estaba hospitalizado. Otras se habían realizado poco después de que se firmaran documentos financieros dudosos. También se presentaron correos electrónicos y registros empresariales que demostraban que varias de esas compañías habían sido creadas poco antes de recibir grandes cantidades de dinero. La defensa intentó argumentar que todo formaba parte de un plan legítimo de inversión. Según ellos, Marco solo estaba administrando el dinero familiar y había tomado decisiones arriesgadas que luego no resultaron como esperaba. Pero esa explicación no podía justificar el testamento falso, ni las firmas falsificadas, ni la presión que había ejercido para que yo firmara documentos que habrían legitimado todo el fraude. Parte 11. Cuando finalmente llegó el momento del veredicto, la tensión en la sala era palpable. Yo no esperaba sentir tantas emociones encontradas, pero estar ahí, viendo a mi propio hermano sentado frente a un juez mientras se enumeraban todos los cargos, fue una experiencia difícil de procesar. Por un lado, sabía que lo que había hecho era grave. Las pruebas eran claras. Había manipulado documentos, movido dinero de manera fraudulenta y tratado de quedarse con todo el patrimonio familiar. Pero por otro lado, seguía siendo mi hermano. Alguien con quien había crecido, compartido una casa, una infancia, recuerdos que ahora parecían pertenecer a otra vida. El juez tardó varios minutos en leer la resolución completa. Explicó que las pruebas presentadas demostraban un patrón claro de manipulación financiera y falsificación de documentos legales. También señaló que el intento de utilizar un testamento falso para apropiarse de la herencia constituía un agravante importante. Finalmente anunció la sentencia. Marco fue declarado culpable de múltiples cargos relacionados con fraude financiero, falsificación de documentos y abuso económico. La condena fue de 8 años de prisión. Además, el tribunal ordenó que todos los bienes transferidos fraudulentamente fueran recuperados en la medida de lo posible y reintegrados al patrimonio original de mis padres. Eso significaba que las propiedades, inversiones y cuentas restantes debían reorganizarse conforme al testamento auténtico. El mismo que siempre había existido. El que dividía todo en partes iguales. Parte 12. Hace unos meses volví a la casa donde crecí. No había estado allí desde antes del juicio. Durante mucho tiempo preferí mantener distancia porque el lugar estaba demasiado cargado de recuerdos y conflictos. Cuando llegué, todo estaba en silencio. La casa seguía siendo la misma, aunque algunas cosas habían cambiado. Marco había empezado algunas remodelaciones antes de que todo explotara. Algunas paredes tenían pintura nueva, el jardín estaba a medio arreglar y en el garaje había herramientas abandonadas. Era evidente que había estado preparando ese lugar para vivir ahí. Para convertirlo en su casa. Pero ahora todo estaba detenido. Legalmente, la propiedad volvió a formar parte del patrimonio familiar que debía dividirse según el testamento original. En teoría, Marco sigue siendo copropietario de una parte. La diferencia es que no podrá hacer nada con ella durante mucho tiempo. Porque está cumpliendo su condena. Mientras caminaba por la casa pensé en lo extraño que puede volverse el dinero dentro de una familia. Lo que para unos es seguridad o estabilidad, para otros puede convertirse en una obsesión capaz de destruirlo todo. No escribo esta historia por venganza. Si pudiera elegir, preferiría que mis padres siguieran vivos y que nada de esto hubiera pasado.
Pero cuando alguien decide mentir, falsificar documentos y traicionar a su propia familia por dinero, tarde o temprano las consecuencias aparecen. Y cuando la verdad finalmente sale a la luz, ya no importa cuánto hayas intentado esconderla. Porque al final, incluso el plan más cuidadoso puede terminar exactamente donde nunca pensaste. En una celda,